Dios y Señor mío, te damos gracias por María Santísima, la Inmaculada Concepción y siempre Virgen, Madre, Maestra y modelo para nosotros. Ella es la clave que se nos ha dado para que seamos vírgenes y para que, por tanto, podamos, como ella, acertar en lo de Dios. En un derroche de amor inconcebible, nos has regalado este tercer seminario para enseñarnos a vivir y a comprender más a profundidad lo que ustedes, la Santísima Trinidad, quieren que vivamos y obremos en el camino de la perfección espiritual y plena. Este seminario mariano de interiorización o de crecimiento espiritual, como en los anteriores, su finalidad es que crezcamos en Dios, individualizando la redención de Jesucristo y llegando a la Cristo-finalización. Esto es, llegar a la plenitud de Dios es todo el secreto de la vida eterna. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, no inútilmente, sin ninguna finalidad, sino para que vivamos en Él su plenitud eternamente. ¿Qué sentido tendría que nosotros existir para nada? ¿Dónde estaría el amor de Dios para nosotros, criaturas concebidas por su amor, si estuviésemos hechos para caer en la nada? Padre, Papito nuestro, queremos atender tu llamado de vivir nuestra dignidad y nuestro destino, dejándonos amar y dejándonos llenar de Dios. Deseamos complacerte con nuestra felicidad, como te complaces con la felicidad de tu obra maestra, que es María Santísima, la Inmaculada Concepción y siempre Virgen, Madre, Maestra y modelo para nosotros. Amén, amén, amén. Querido Hijo de la Madre de Dios, hoy nos reunimos aquí en el umbral del tercer seminario, el Seminario Mariano de Interiorización o Crecimiento Espiritual. Este seminario nos lleva a un nivel más profundo de comprensión, nos invita a explorar el corazón mismo de nuestra fe cristiana y a entender por qué María, la Madre de Dios, es también madre, maestra y modelo para cada uno de nosotros. En los dos seminarios anteriores hemos reflexionado sobre el ser cristiano y la virginidad como base de nuestra relación con Dios y con el mundo que nos rodea. Hemos explorado la importancia de la pureza individual y social en nuestro camino hacia la santidad. Pero hoy damos un paso más allá. Este seminario no reemplaza ni disminuye lo que hemos aprendido anteriormente, sino que, como decíamos en la transmisión anterior, añade una dimensión esencial a nuestra comprensión. ¿Por qué empezamos con María? ¿Por qué la presentamos como nuestra madre, nuestra maestra y nuestra modelo? Esta es la clave que este tercer seminario revela. Decíamos que María, a pesar de ser una criatura como nosotros, fue elegida por Dios para ser el vehículo consciente de su llegada al mundo. Dios decidió que María sería el medio por el cual Él se daría a sí mismo a la humanidad. Por eso hoy en este seminario tenemos que profundizar en la razón por la que Dios nos ha dado a María como madre, como maestra y como modelo. Tenemos que hacer el esfuerzo de comprender cómo su ejemplo nos capacita para ser también evangelizadores, para llevar la luz de Cristo a los demás y para ser instrumentos de la redención que Jesucristo nos ofreció
desde el inicio de nuestra Santa Madre Iglesia hace 2000 años. Abramos nuestros corazones y nuestras mentes a esta revelación divina. Recordemos siempre que Dios tiene una razón para todo lo que hace. Y esa razón está impregnada de amor y sabiduría. Por eso, sigamos el camino de María y permitamos que su ejemplo nos guíe en nuestro viaje de fe. Comenzamos con este primer seminario haciendo un breve recordatorio que nos invita a emular a María, la cristiana perfecta. En este primer seminario se nos llama a ser, ante todo, salvadores de nuestras propias almas. Esa noción de ser nos conduce a la comprensión de nuestra propia fertilidad espiritual y a permitirnos ser fecundados por Dios para cumplir el propósito sublime con el cual fuimos concebidos en la mente divina. Y hasta este punto el individuo que participa en el primer seminario podría no darse cuenta plenamente de que está siendo objeto de una mirada amorosa de Dios, utilizando a María como la plataforma desde la cual recibimos, vivimos y compartimos a Jesucristo como la culminación de la vida cristiana. En este momento el sentido de existir se abre a la conciencia de algo o de alguien más allá de nosotros mismos. Experimentamos una hermosa revelación y deseamos compartirla con otros para que no se quede confinada en nuestro interior. Sin embargo, todavía no tenemos una comprensión completa de nuestro entorno y de esas complejas características que contiene. En el segundo seminario nos adentramos en la esencia del ser humano, considerando el entorno. Y aquí ese entorno lo denominamos como el ambiente. En este seminario cobramos plena conciencia de que no estamos solos, sino que también estamos inmersos en un entorno que posee su propia dinámica y finalidad. Nos damos cuenta que somos parte de algo más grande que nosotros mismos, tanto en la parte divina, en el plan de salvación, como del enorme e humanamente incontrolable mundo en el que vivimos. Y que nuestro propósito está intricadamente ligado a este ambiente objetivo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la tarea es monumental desde el aspecto que se vea, tanto de la parte divina como de la parte humana. Pero Dios nos pide que seamos como María al virginizar estos ambientes. Desde el principio, queda claro que el objetivo principal es la cristofinalización, tanto a nivel individual y luego extendido al entorno colectivo. No hay engaño en estos seminarios. El Señor lo revela desde el principio. Se nos insta a dar a Jesucristo con la misma atención que en el primer seminario, pero ahora somos conscientes de que estamos en un entorno definido por Dios. Sin embargo, a pesar de esta mayor conciencia del ambiente, la mayoría de los pasos en este segundo seminario aún enfatizan el hacer bien nuestra parte a nivel individual en lo que respecta a la virginidad. Lo decíamos en la transmisión pasada. Parece que se nos está diciendo, si deseamos ser seres sociales en nuestra virginidad, es decir, extender nuestra influencia como vírgenes, de tal manera que virginicemos nuestras relaciones sociales o seamos instrumentos de virginización social, primero debemos establecer una sólida base en nuestra virginidad individual. Los 3 pasos hacia la virginidad individual consisten, decíamos, en desarraigar la mentira, enraizar la verdad y finalmente ser fieles, ser consistentes en nuestra coherencia, en nuestra identidad cristiana a través del tiempo. Esto implica perseverar en esa coherencia y en esa identidad a lo largo del tiempo, de manera que nuestro ejemplo atraiga a otros hacia la relación con nosotros y allana el camino hacia una virginidad social sólida. Ojo, el segundo seminario
antes de enfocarse lo que consideraríamos la evangelización, más bien nos enseña la importancia de crear las condiciones propicias, con características virginales, tanto en nuestras relaciones sociales como en los ambientes que nos rodean. Esto implica establecer reglas amorosas, reglas justas para relaciones ideales entre nosotros como individuos y fomentar ambientes que cobren vida en el espíritu. En lugar de intentar evangelizar directamente, lo que estamos haciendo es aprender a preparar el terreno para que sea Dios quien obre en los corazones, tocándolos y transformándolos según su divina voluntad. Así que el segundo seminario concluye con una sola referencia o paso a la virginidad ambiental que resalta un mundo que ha perdido su virginidad debido a la intervención secularizada y que se aleja cada vez más de la virginidad a medida que el hombre interviene. Y aquí surge una inquietud que lo hablábamos en la transmisión pasada. No se han abordado completamente los matices de la diversidad del mundo, que no solo es secularizado en todas sus implicaciones, sino también adverso a Dios y a todo lo relacionado con Él. Entonces aquí es donde el tercer seminario, que se llama Seminario Mariano de Interiorización, proyecta la evangelización en su esencia y tiene una vez más como punto de partida a María. Decíamos en la transmisión pasada que el tercer seminario, en su primera parte, indagamos la esencia de María. ¿Quién es María? Luego exploramos dos facetas fundamentales: cómo vive María y cómo obra María. En el tercer paso nos adentramos en el corazón de la cuestión. ¿Por qué María? Esta última parte se compone de tres pasos cruciales. ¿Por qué María es madre? ¿Por qué María es maestra? ¿Y por qué María es modelo? Aquí reside la clave en este tercer seminario. Para profundizar en nuestra efectividad y conquistar un mundo secularizado, se nos invita a involucrar a otros en la estrategia de la salvación. El objetivo ya no es ser únicamente salvados, como en el primer seminario, ni ser meros instrumentos de salvación para otros, como en el segundo seminario. Ahora se nos insta a conocer a María en su interior, a comprender su ejemplo vivo como el vidente o ese testigo en sus apariciones, para inspirar a otros para que también sean instrumentos de salvación. Nos desafían a ser humildes entre los más humildes, no a ser ciegos guías de otros ciegos, como lo dice el acta, sino más bien como nuestro querido Linito, bastón de ciegos. Porque el bastón de ciegos no es para apoyarse y no caer, sino más bien para ser usados a ser golpeados, para que quien lo lleve no se golpee. Eso significa ser santos con una calidad de doctor de la iglesia. Y a creer que somos capaces de fomentar la capacidad de evangelizar a otros que posteriormente serán evangelizadores. En este tercer seminario, María se nos revela como salvadora. No en el sentido de ser otra Jesucristo, pues Jesucristo es único, sino como un faro que guía a otros hacia la luz de la verdad y la redención. Es la evangelizadora por antonomasia, porque renueva y hace única la onda expansiva de la evangelización por medio de la comunión de los santos. De lo contrario, no hace sentido que sea madre, no hace sentido que sea maestra, no hace sentido que sea modelo. Es decir, no hace sentido que nos enseñe o nos modele, que nosotros seamos sus hijos. No hace sentido. Para tener la personalidad de un agraciado de María,
Al adentrarnos en este seminario nos aventuramos en un viaje espiritual que nos lleva más allá de los confines de nuestros sentidos físicos y hacia el reino de los sentidos del alma. Nuestra vida cotidiana a menudo está enmarcada por paradigmas, por percepciones limitadas, y se van convirtiendo en obstáculos sin que nos demos cuenta para abrazar lo que podríamos considerar imposible. Esas limitaciones a veces nos impiden no solo comprender, sino también deleitarnos en las profundidades y pasos del tercer seminario. ¿Cómo lo haría? Decíamos, un vidente o uno de aquellos por los cuales María seleccionó para ser testigo de cada una de sus apariciones. El místico, más allá de las visiones y milagros, más bien se atribuye a esas personitas que experimentan una unión profunda o una comunión con Dios íntima. Esta relación íntima con lo divino se manifiesta de diversas maneras y puede no incluir experiencias sobrenaturales evidentes necesariamente. ¿Cómo lo hicieron estos testigos? Los místicos o videntes a menudo comparten ciertas cualidades o características, aunque cada caso es único. Pero aquí les comparto unas cuantas cualidades que comúnmente se han asociado a esos místicos. Primero que nada, son personas muy humildes, que no buscan reconocimiento personal y atribuyen la importancia de las apariciones a la Virgen María y a Dios, pero no a sí mismos. También muestran un respeto profundo y una obediencia hacia la autoridad eclesiástica, incluso cuando se someten a investigaciones exhaustivas sobre esas apariciones. También ellos tienden a ser coherentes en cuanto a ese testimonio con esta aparición versus la doctrina y la enseñanza católica. También los videntes suelen tener una vida de oración intensa, una relación íntima con Dios. Y cuando ellos están expuestos a estas apariciones de nuestra Madre, a menudo resultan en frutos espirituales tanto para ese testigo como para la comunidad que rodea a ese testigo. Y esto incluye conversiones, curaciones y un renovado interés en la vida espiritual y en las obras de caridad. Ellos también son genuinos en sus relatos y muy honestos en sus testimonios, incluso ante el escrutinio y la incredulidad de muchos. Y a menudo se enfrentan a mucho escepticismo, incluso desde dentro de la iglesia, y requieren una paciencia enorme, prácticamente sobrenatural, una perseverancia que se siente que la Madre empuja para que lo sigan compartiendo, para que sigan compartiendo sus vivencias. Ellos poseen una habilidad para discernir entre experiencias espirituales verdaderas y aquellas que son falsas, generalmente con la guía de asesores espirituales y teológicos. Es decir, ellos son muy obedientes incluso para aquellos que les piden acompañarlos. Y en general llevan una vida virtuosa y están comprometidos con el bienestar espiritual de otros. Tienen una profunda aceptación de la voluntad divina, incluso cuando enfrentan dificultades personales o incluso públicas debido a esas experiencias que ellos están viviendo. Este tercer seminario es en sí extraordinario, debido a su magnitud, a su belleza, y lo destaca su calidad divina. Pero tenemos que reconocer que María Santísima ha sabido escoger a sus testigos, por lo que no debiera ser diferente en este bendito tercer seminario sagrado. Entonces, ¿cómo nos preparamos para llegar a tener este abanico de cualidades de estos testigos que hagan que este tercer seminario sea portentoso al exponerse ante nosotros? Nos debemos disponer de tal manera que cause asombro o admiración sin igual.
Como seres humanos estamos equipados con la capacidad de ver, de oír, de tocar, de saborear y de oler el mundo que nos rodea. Pero, ¿y si te dijera que también poseemos sentidos más profundos, más sutiles, que nos permiten comprender y disfrutar la belleza del misterio divino? El acta nos enseña que estos sentidos del alma son dos, el corazón y el espíritu. Los sentidos físicos nos permiten percibir el mundo exterior, pero los sentidos del alma nos abren las puertas del mundo interior, donde la verdad espiritual reside. El corazón y el espíritu no son necesariamente para mirar, oír, tocar, saborear u oler, sino para comprender y disfrutar en un nivel más profundo. El acta lo menciona. Con los sentidos del alma comprendemos y disfrutamos. Y entiéndase disfrutar, prácticamente el concepto básico de creer en Dios y de creerle a Dios. Quien le cree a Dios disfruta. Por eso en este viaje tenemos que explorar el poder de estos sentidos del alma a través del prisma de María, una figura que encarna la esencia misma de la iglesia en todas sus dimensiones, la iglesia militante, la iglesia purgante, la iglesia triunfante. Es aquí donde los sentidos del alma van a jugar un papel crucial. Nos ayudan a comprender y disfrutar de manera que no contradiga ni desafíe lo que ya conocemos, sino que lo enriquezca y lo eleve. Así como nuestro Señor Jesucristo no vino a abolir la ley, sino a hacerla plena, a elevarla a una dimensión superior, los sentidos del alma nos guían hacia una comprensión más profunda y una dicha más completa del misterio divino. Pero ¿cómo podemos abrir esos sentidos del alma? ¿Cómo podemos despertarlos y permitirles guiarnos en este tercer seminario? Y aquí radica la belleza de nuestro esfuerzo personal en la virginidad espiritual. No se trata de una simple cuestión de imaginación. Es un viaje para trascender la imaginación y adentrarnos en la realidad en Dios. Es la esencia misma de la comunión con los santos y la iglesia triunfante, con María a la cabeza. Es a través de esta búsqueda de pureza y entrega que nuestras almas se vuelven sensibles a esa presencia divina y nuestros sentidos del alma comienzan a despertar. Al emprender este camino de virginidad espiritual, no solo buscamos comprender y disfrutar, sino también a participar activamente en la comunión de los santos, liderados por nuestra Madre del Cielo. María, ese ser triunfante hermoso, camina a nuestro lado en cada etapa de nuestro viaje espiritual. Ella nos va guiando con la luz de su corazón y el aliento de su espíritu. Y en cada paso que damos, nos invita a despertar nuestros sentidos del alma, a comprender la profundidad del amor divino y a disfrutar de la comunión con Dios de una manera que va más allá de lo que los sentidos físicos puedan captar. Así que, acompañados por María, dejemos que nuestros sentidos del alma se vayan despertando y nos vayan guiando en este viaje. Que podamos trascender las limitaciones de la percepción normal y abrazar la plenitud del misterio divino. Porque en última instancia, el objetivo es que nuestros sentidos del alma nos conduzcan a una comunión más profunda con Dios, donde la comprensión y la dicha se funden en una experiencia que supera cualquier límite humano. Encontraremos en María esa guía perfecta para despertar nuestros corazones y espíritus y descubrir la belleza que yace en el corazón mismo de la Iglesia en sus múltiples dimensiones. Pero, ¿cómo podemos abrir esos sentidos del alma? ¿Cómo podemos despertarlos y permitirles guiarnos? Aquí radica la belleza de nuestro esfuerzo personal
en la virginidad espiritual. No se trata de una simple cuestión de imaginación. Es a través de esta búsqueda de pureza y entrega que nuestras almas se vuelven sensibles. Es impresionante cómo María lleva a cada uno de nosotros a este momento donde nos invita a conocerla a ella. Comenzamos nuestro viaje en este tercer seminario y lo hacemos preguntándonos ¿quién es María? María Santísima, la Inmaculada Concepción y siempre Virgen es más que una figura bíblica. Es la creación perfecta de Dios, la obra maestra de su amor y la representación viva de su divinidad. Imaginémonos a María como un espejo perfecto que refleja la luz y la gloria de Dios. Pues cuando miramos a María, no vemos simplemente a una criatura, sino que contemplamos la manifestación de lo divino en lo humano. Así como un espejo nos muestra un paisaje reflejado en él, María nos muestra a Dios en su plenitud y perfección. Cuando la vemos, no nos enfocamos en ella, sino en el Dios que ella está reflejando. María no busca la atención para sí misma, sino que dirige nuestra mirada hacia Dios. Su vida, su pureza, su humildad y su entrega total son un reflejo de la presencia divina en nuestro mundo. Al igual que un espejo que no se muestra a sí mismo, sino al paisaje que refleja, María no se muestra a sí misma, sino que muestra a Dios. Al comprender quién es María, nos vamos adentrando en la contemplación de lo divino a través de su ser. Vemos a través de ella. Ella es la madre de nuestro Salvador Jesucristo. Y su vida es un testimonio de amor, de sacrificio y de fidelidad a Dios. María nos muestra el camino hacia Dios. Nos inspira a imitar su pureza y su disposición para servir al Señor. Por lo tanto, en este primer paso nos vamos sumergiendo en la comprensión de que María es el reflejo vivo de Dios. En esta tierra, quien la imita a ella no busca destacar su propia imagen, sino mostrar como ella lo hace a Dios mismo. A medida que vamos profundizando en este seminario, recordemos que nuestra búsqueda no es solo conocer a María, sino comprender a través de ella el amor y la grandeza de nuestro Creador. ¿Cómo se puede ver a Dios en una persona? Es una experiencia profundamente espiritual y poética. Imaginémonos un encuentro con alguien que nos inspira, alguien cuya presencia irradia amor y verdad. Cuando miramos a esa persona a los ojos, no vemos únicamente una cara humana, un rostro humano, sino que vemos una ventana a lo divino, en sus gestos de compasión, en su sonrisa sincera y en su voz llena de consuelo, nos enamora, porque descubrimos los trazos de la divinidad. Es como si Dios en su infinita sabiduría y amor se revelara a través de esta persona, como si hubiera elegido este momento para susurrarte al oído de que Él está aquí, en este instante. En esas acciones desinteresadas de esta personita, encontramos siempre un eco de la gracia de Dios, un recordatorio de que el amor incondicional y la generosidad son virtudes completamente divinas. En estos momentos vamos a sentir que estamos en la presencia de algo más grande que nosotros, algo trascendental y misterioso. El tiempo parece como que se detiene y el mundo exterior desaparece mientras nos vamos sumergiendo en la belleza de ese encuentro. El corazón nos late más rápido y una sensación de asombro y gratitud nos inunda. Es como si estuviéramos danzando
en el jardín secreto de Dios, donde las flores nunca se marchitan y la luz nunca se desvanece. Cada palabra, cada gesto, cada mirada se van convirtiendo en versos de una canción divina, una melodía que solo la podemos escuchar con el corazón completamente abierto. Es en ese instante, en esa persona, que descubrimos que Dios no está lejos, allá en los cielos, donde todavía no alcanzamos, sino aquí, entre nosotros, en cada ser humano que lleva el brillo de su imagen. Y nos damos cuenta de que en cada acto de amor y compasión, en cada conexión sincera, estamos experimentando el abrazo del Creador, la invitación a amar y a ser amado, y la promesa de que a través de las personas que se cruzan en nuestro camino, siempre encontraremos a Dios, el amor supremo. Este enfoque combina la espiritualidad con la belleza de la vida cotidiana, permitiéndonos ver lo divino en los momentos más simples y en las personas que tocan nuestras vidas de manera personal, de manera especial. Immaculate Mother, to you to be plead, to ask God our Father for help in our need. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. En este segundo paso nos adentramos en el corazón mismo de cómo María vivía, cómo experimentaba cada instante de su existencia en la tierra. Y a la vez, María, la Madre Celestial, nos muestra el camino hacia una vida que es en sí misma una obra maestra de entrega y de amor divino. María vivía y vive en un estado de profunda admiración, donde cada latido de su corazón resuena en la presencia de Dios. Su alma se sumergía en el océano de la divinidad y en ese anonadamiento encontraba su verdadera plenitud. María se entregaba por completo a Dios y en esa entrega total ella se llenaba de Dios. Es por eso que la llamamos llena de gracias, porque su ser rebosaba con la presencia divina. Lo que María hacía, lo que vivía, es un llamado para todos nosotros, aquellos que ardemos en deseos por imitarla. También debemos buscar vivir anonadados en la presencia de Dios, entregándonos plenamente a Él y permitiendo que Él obre en nuestras vidas. Como resultado, se cumple en nosotros lo que el apóstol Pablo afirmó: no vivo yo, en mí es Cristo quien vive en mí. María, como llena de Dios, vivía plenamente a Dios, permitiendo que Él fuera el actor principal de su historia. Y en esta vida de plenitud divina, María es ejemplarmente prudente, virginal en su pureza y mansa. Su amor, su fe, su confianza y su esperanza eran frutos naturales de esta vida en Dios. María comprende que Jesucristo es Dios y por lo tanto vive en el amor de Dios. Cuando reflexionamos sobre cómo María vivía, podemos verla en la Sagrada Familia, siendo madre de Jesús y esposa de José. La amabilidad, el respeto con los que los trató a ellos, a su esposo, a su hijo.
Esos son un testimonio conmovedor de su vida de amor y entrega. También la encontramos en la iglesia primitiva, donde era visitada por los apóstoles, especialmente por ese gran apóstol Juan Evangelista, ese hijo que sirvió de representante para que nuestro Señor Jesucristo nos la entregara a ella como la madre de todos nosotros. Su humildad y su aceptación de su papel como madre de la iglesia son un modelo para todos nosotros. También la recordamos en esos momentos en Betania, cuando compartía momentos de descanso con María, Marta y Lázaro. En estos encuentros María irradiaba amor y serenidad, mostrándonos cómo vivir en la plenitud de Dios y cómo puede llevarnos a vivir en paz y alegría, incluso en medio de las preocupaciones cotidianas. Así que, querido hijo de la Madre de Dios, en este segundo paso, aprendemos de María cómo vivir en la plenitud de Dios, cómo entregarnos completamente a Él y permitir que su amor inunde nuestras vidas. María nos muestra que cuando vivimos en Dios, vivimos en amor, en fe, en confianza y en esperanza. Sigamos su ejemplo y permitamos que nuestras vidas sean testimonios de esa plenitud divina. Cuando hablamos de cómo María vivía, no nos limitamos al tiempo cronológico, al cronos, sino que nos sumergimos en un concepto más profundo y significativo, el kairos. Para María la vida no era simplemente una sucesión de momentos en el tiempo, sino que era una danza eterna con la divinidad, una comunión constante con Dios que trascendía las limitaciones del tiempo terrenal. En el cronos, María caminaba por esta tierra, compartía momentos con su familia, cuidaba a su hijo, servía a los demás, experimentaba las alegrías y los desafíos de la vida cotidiana. Pero lo que hacía que su vida fuera extraordinaria era su capacidad de vivir cada uno de esos momentos con un profundo sentido de propósito y de amor. María no vivía preocupada por el pasado o ansiosa por el futuro. Ella estaba completamente presente en cada instante, dedicando su corazón y su alma a Dios y a su misión. El kairos, en cambio, representa el tiempo divino, el tiempo de la gracia y la revelación. Para María ese tiempo especial no era una excepción, sino que era una parte integral de su vida. María vivía en constante sintonía con el kairos divino, siempre abierta a la voluntad de Dios y disponible para recibir esos mensajes y esos misterios hermosos. En el kairos, María experimentó las visitaciones de los ángeles, la anunciación, la adoración de los pastores, la adoración de los reyes magos, la presentación en el templo y tantos otros momentos de revelación divina. En cada uno de estos momentos, María respondió con una entrega total y una profunda humildad. ¿Cómo? Permitiendo que el plan divino se desplegara en su vida. Por eso, vivir para María, el cómo vive María, en el cronos y el kairos, significaba vivir en una comunión constante con Dios, en la plenitud de su amor y gracia. Era un testimonio vivo de cómo podemos encontrar lo sagrado en lo cotidiano y cómo podemos abrirnos a los misterios divinos que se cruzan en nuestro camino. Por eso hoy, mientras exploramos cómo vivía María en su paso por la tierra, podemos aprender a vivir nuestras vidas de la misma manera, con humildad, con entrega, con una profunda conexión con Dios en cada momento. Porque nosotros al abrazar el cronos y abrazar también el kairos, esos destellos de divinidad, podemos experimentar la plenitud de la vida de Dios
y seguir los pasos de María como madre, como maestra y como modelo de nuestra fe. Ese entrecruzamiento del Cronos y el Kairos está intrínsecamente relacionado con la vida ordinaria y extraordinaria. La lección que podemos aprender del cielo cuando se presentaba y se manifestaba en María es que no debemos separar lo ordinario de lo extraordinario. Cada día, cada tarea, cada encuentro puede ser una oportunidad para vivir en la presencia de Dios, para experimentar esos momentos de gracia. María nos muestra que la vida ordinaria se vuelve extraordinaria cuando la vivimos con amor, cuando la vivimos en humildad y con una apertura constante a la voluntad de Dios. En este tercer paso nos adentramos en el maravilloso mundo de cómo María obra. Su obrar es un reflejo perfecto del obrar de Jesucristo. María vive de tal manera que el obrar de Jesucristo se manifiesta a través de ella. Como bien lo dijo el apóstol Pablo, ya no soy yo, es Jesucristo quien vive y obra en mí. María encarna esta verdad de manera sublime. Imaginémonos por un momento un río de amor que fluye eternamente. Y ese río es el amor de Dios. María se sumerge completamente en ese río. Y su obrar es una manifestación de ese amor divino. No conocemos ninguna otra manera de obrar de María que no sea imbuida por el amor. Ella es amor en acción. El amor, como bien sabemos, es una entrega total e incondicional, leal. Es renunciar a la individualidad y abrazar la idea de nosotros. María nos enseña que el amor auténtico es trinitario, donde ella se funde en ese plural divino de nosotros. Este es el amor trinitario que define a Dios. Y si hay alguien que tiene una relación trinitaria con Dios, esa es María. Es una intimidad pareja y equilibrada la de María con Dios, como lo es la consubstancialidad de esas tres personas divinas. Quien busca imitar a María debe comprender esto profundamente. Debemos saber que como ella, si tenemos a Dios en nuestra vida, si ella tiene a Dios en su vida, María hace evidente con su obrar que el amor es la esencia de la vida cristiana y la clave para vivir en comunión con Dios y con todos los demás. Así que en este tercer paso, María nos invita a abrazar el amor como la fuerza motriz de nuestra vida, a entregar nuestro egoísmo y a vivir en la plenitud del amor trinitario, donde vamos a encontrar la verdadera esencia de Dios. Este es el camino que María nos muestra, el camino del amor en acción. ¿Cómo obra María? Con amor. Bueno, me estoy emocionando con estas palabras que he dicho, pero para dar un ejemplo que sea evidente, deseo usar de ejemplo el obrar de María a lo largo de las diferentes apariciones que ha tenido en todo el mundo y que sigue teniendo. En esas apariciones se han transmitido muchos mensajes y peticiones a la humanidad y podemos resumir algunos. Siempre se resume en señalar a Jesucristo. Hagan lo que Él les diga. Pero hay algunas peticiones bastante comunes que se han asociado con esas apariciones marianas. Primero, pues obviamente, el llevar a todas las personas a su Hijo Jesucristo como el camino hacia la salvación y la vida eterna. También la Virgen María nos ha instado a rezar con mayor fervor, especialmente el rosario,
Ha pedido que se eleve la oración por la paz, la conversión de los pecadores y la unidad entre los creyentes. Y la oración es el diálogo con Dios. O sea que es lo mismo que la primera petición, con la diferencia de que se trae una intención a ese diálogo, que es la paz, que es la conversión, que es la unidad. María también a menudo ha llamado a la conversión y al arrepentimiento de los pecados. Ha instado a las personas a reconciliarse con Dios y a vivir una vida en conformidad con los mandamientos divinos. Nuevamente, nos lleva a Dios, pero para llevarnos a Dios nos está diciendo, vayan a Dios con arrepentimiento, vayan a Dios para su conversión. También en varias apariciones la Virgen ha enfatizado la importancia de ayudar a los menos afortunados. Ha pedido actos de caridad y compasión hacia los pobres y necesitados. Es decir, encontrar a Dios en esos pobres, en esos necesitados. Nuevamente nos lleva a Dios, pero nos lleva en un espectro único, en el del humano, el del prójimo que necesita de nosotros. También en otras apariciones ha advertido sobre eventos futuros o catástrofes, que la idea no es señalarlos como apocalípticos y asustarnos, pero sí a una preparación espiritual. Es decir, que se haga evidente la oración sacerdotal. No te pido, Señor, Padre, que los saques del mundo, pero que sean uno conmigo, como yo lo soy contigo. Y también la Virgen nos ha exhortado a la penitencia, al sacrificio, como medios para expiar los pecados propios y los del mundo. Es decir, en otras palabras, nos está pidiendo que nosotros también seamos instrumentos de expiación. Igual, nuevamente nos lleva a Dios. En algunas apariciones hay peticiones hermosísimas, como por ejemplo, ella ha pedido que nos consagremos a su corazón inmaculado como un acto de amor y devoción. Ella misma se está ofreciendo de instrumento porque sabe que Dios la ama inmensamente. Y al nosotros acercarnos a ella, ella termina siendo un conducto de salvación para nosotros. Finalmente, ella ha abogado por la reconciliación entre las personas y las comunidades que están en conflicto, así como esa unidad dentro de la iglesia. Ella es la madre de la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Pues el cuerpo de Cristo. O sea, nos lleva a Dios nuevamente. Creo que es importante destacar que las apariciones marianas han sido objeto de estudio, de discernimiento por parte de nuestra Santa Madre Iglesia. Algunas apariciones han recibido la aprobación oficial de la iglesia, mientras que otras no. Los fieles, nosotros los fieles católicos, estamos llamados a prestar atención a esas enseñanzas que son coherentes con la fe católica y a seguir las directrices de la Iglesia en relación con las apariciones marianas. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el vivir de María y el obrar de María? ¿Cuál es la diferencia entre las preguntas ¿cómo vive María y cómo obra María? La diferencia entre el vivir y el obrar de María se relaciona con dos aspectos diferentes de su vida y su relación con Dios y la humanidad. El vivir de María se relaciona con su ser, su interioridad, su espiritualidad. Mientras que el obrar de María se refiere a su hacer, sus acciones, a su papel activo en la historia de la salvación. Esa distinción es una manera válida de comprender las dos dimensiones de la vida de María. Por eso es importante en este seminario que se vean ese cómo de María de manera diferente, de manera dual, ¿sí? Porque su vivir como una persona llena de gracia y su obrar como madre de Jesús, como colaboradora en la obra redentora, son aspectos fundamentales de su vida y de ejemplo para nosotros los cristianos. Aquí me lleva a un punto que todos nosotros lo hemos escuchado en la espiritualidad, porque a menudo nosotros hablamos de hacer. Utilizamos la palabra hacer. ¿Qué hay que hacer? Y usamos hacer en lugar de obrar.
¿Qué hay que hacer? ¿Qué? Pero para decir obrar no es qué obrar. Se dice cómo obrar. ¿Cómo obra María? Por eso no es común usar la palabra obrar, porque nosotros caemos en el quehacerismo. ¿Qué hacer? Pareciera que el hacer y el obrar es lo mismo, aunque el hacer tiene una connotación que necesita definir qué es lo que hace, mientras que el obrar va enfocado al hacer en lo importante, en lo que define a la persona, cómo obra la persona. Hacer y obrar a menudo se utilizan de manera intercambiable, pero también pueden tener esos matices sutiles de significado. Hacer generalmente se refiere a la acción en sí misma, sin enfocarse necesariamente en la intención detrás de esa acción. Se enfoca en los resultados, se enfoca en la acción en sí misma. Eso, pues obviamente nos lleva a describir acciones simples o actividades cotidianas. O actividades cotidianas que las queremos hacer trascender. Y no es así. Obrar, por otro lado, tiende a tener una connotación mucho más profunda y moral. Tiene una connotación moral. Se refiere a cómo una persona actúa, cómo se comporta en relación con un propósito, un objetivo, un conjunto de valores. Puede implicar una intención consciente y un sentido de responsabilidad en las acciones. Ojo, cuando uno hace, uno puede terminar por rutina y por instinto haciendo. Y se nos olvida el propósito, se nos olvida la intención, se nos olvida ese sentido de responsabilidad. Obrar es estar siempre consciente, siempre con ese sentido de responsabilidad. Por eso, mientras hacer se centra más en la acción en sí, obrar se enfoca en el acto, en el contexto de su significado moral o espiritual. Por eso María no hace, María obra. En el contexto de la vida de María, su obrar no se limita a sus acciones físicas, sino que abarca sus acciones en el contexto de su papel en la historia de la salvación y de su relación con Dios. Por eso podemos concluir entonces que la diferencia entre hacer y obrar se puede entender en términos de qué hace y cómo obra. Mientras que hacer se enfoca en la acción en sí misma, obrar agrega una dimensión más profunda al considerar la intención, el propósito y el significado moral o espiritual detrás de esa acción. En el contexto de María Santísima, su obrar no se limita a las acciones físicas que realizó, sino que implica cómo vivió su vida en conformidad con la voluntad de Dios y así entender mejor su papel en la historia de la salvación. Es decir, el por qué fue y es madre, maestra y modelo. ¿Por qué María es madre? María se nos presenta como madre. Es el primer dogma. ¿Pero por qué es madre? Esta pregunta nos lleva al corazón mismo de su ser y de su misión. María es la madre de Jesucristo, el Salvador resucitado, quien es verdadero Dios y verdadero hombre. En esa maternidad divina, ella abraza la esencia misma de la fe cristiana. El misterio de la encarnación. María concibió a Jesús por la obra del Espíritu Santo y lo llevó en su seno dando a luz al Hijo de Dios. De esta manera se convierte en la madre de Dios mismo. Pero su maternidad no se limita a Jesucristo. En la familia de la fe,
todos nosotros somos llamados a formar parte del cuerpo místico de Jesucristo. Y de manera misteriosa, pues somos incorporados en esa maternidad virginal de María Santísima. Bendito sea Dios. Esto significa que María es madre espiritual de todos nosotros los creyentes, de cada uno de nosotros. Ella nos acoge con amor maternal, nos guía con ternura, nos sostiene en nuestro camino de fe. Su maternidad es un regalo divino que trasciende el tiempo y el espacio, abrazando a todos los que nos acercamos a ella con humildad y con confianza. María es la madre que intercede por nosotros sin parar ante su Hijo Jesucristo, llevando nuestras súplicas y necesidades a sus divinas manos, a veces aunque no se lo pidamos a ella. En su maternidad, María nos muestra el camino de la entrega total a Dios, de la obediencia amorosa a su voluntad y de la confianza inquebrantable en su providencia. No hay mejor referente de la voluntad del Padre que la Madre. Ella nos enseña a decir nuestro propio sí a Dios. A ver, mijito, repita conmigo, sí, hágase. Siguiendo su ejemplo de humildad y amor. Así María es madre, no solo por ser la madre de Jesucristo, sino por ser la madre espiritual y guía de todos los que buscamos a su Hijo. El dogma de la maternidad divina de María, que se proclamó en el Concilio de Éfeso en el año 431, reviste una importancia fundamental en la vida cristiana. Este dogma sostiene que María es verdaderamente la Madre de Dios, una verdad que ilumina profundamente nuestra comprensión de su papel en la historia de la salvación y su relación con cada uno de nosotros. María es la Madre de Dios porque dio luz a Jesucristo, quien es verdadero Dios y verdadero hombre. Esta maternidad divina no solo es un título honorífico, sino una realidad teológica que subraya la unidad de las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana, en una sola persona. Al ser la madre de Jesucristo, María es, por lo tanto, la madre de Dios mismo. Esta verdad dogmática no solo honra a María, sino que también revela el amor y la misericordia de Dios hacia nosotros, hacia la humanidad. Dios eligió a María como el canal a través del cual su Hijo tomaría carne y se convertiría en el Salvador del mundo. María, con ese sí inquebrantable a Dios, en el momento de la anunciación, desempeñó un papel esencial en el plan divino de la redención. Además, esta maternidad divina de María se extiende a todos nosotros los creyentes. Como Madre de Dios, María también es nuestra Madre espiritual. En el Calvario Jesús confió a María a Juan, lo sabemos, y a través de él toda la humanidad, diciendo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Por lo tanto, en esa maternidad divina, María se convierte en un faro de amor, en una guía para todos nosotros los cristianos. Ella intercede por nosotros ante su Hijo y nos cuida con amor maternal. Estar en la comprensión de su papel como Madre de Dios y como Madre nuestra, podemos experimentar su amor maternal y buscar refugio en su protección y guía en nuestra vida de fe. María es un faro de esperanza y una fuente de amor inagotable para cada uno de nosotros, que somos sus hijos espirituales. María no solo es nuestra madre espiritual, sino que también nos enseña cómo asumir la maternidad de la fe hacia los demás. Aquí es donde se vuelve más importante aún la maternidad de María, que nos muestra la maternidad de nuestra fe. Su ejemplo nos va mostrando que ser discípulo de Jesucristo implica no solo sentirnos amados y protegidos por ella, sino también llevar adelante el encargo de cuidar, de guiar a nuestros hermanos en la fe como una madre lo hace con sus hijos. María, en su papel de madre, nos brinda un modelo de amor, un modelo de servicio desinteresado. Ella acompañó a Jesús en su vida terrenal.
Estuvo presente en momentos de alegría y también de dolor. Y siempre estuvo dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Y en el Calvario, ahí mismo, en ese momento de dolor máximo, Jesús confía a su Madre María, a la humanidad. Y en ese gesto nos va mostrando que debemos acogerla en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. No hacerlo sería una tontería de parte nuestra. En nuestra fe también somos llamados a asumir una especie de maternidad espiritual. Significa que debemos ser como María para nuestros hermanos, para nuestras hermanas, en la fe. Especialmente para aquellos que están comenzando su camino de crecimiento espiritual o enfrentan desafíos en su vida de fe. Por eso tenemos que ser madres, guiando, cuidando, alentando, acompañando, orando por ellos, como una madre lo haría por sus hijos. María nos enseña que debemos ser instrumentos de la gracia divina, llevar a Cristo a los demás y a ser testigos vivos de la fe. A través de nuestra maternidad espiritual podemos ayudar a nutrir y fortalecer la fe de aquellos que se nos han confiado, inspirándolos a crecer en su relación con Dios. En resumen, María no solo es la Madre de Dios y Madre nuestra, sino que nos invita a ser extensión de su maternidad, de cómo asumir la maternidad de la fe hacia los demás. Ella nos invita a ser canales de la gracia divina y a caminar juntos en esa fe, acompañando, cuidando a nuestros hermanos como si son nuestros hijos, en ese viaje espiritual. Al hacerlo, nosotros continuamos entonces la obra de amor y servicio que María comenzó como Madre de Cristo. Quiero que veamos este panorama. Siempre nos hemos sentido en la humanidad de Juan, ahí debajo de la cruz. Siempre. Pero nunca nos hemos imaginado estando en la humanidad de María. Y que nuestro Señor Jesucristo nos diga: Madre, he ahí a tu hijo. Como el acta que dice, no solo qué has hecho con Abel, sino también, Abel, qué has hecho con Caín. Al igual que se nos llama a ser extensiones de la Eucaristía en nuestros entornos después de comulgar, María nos invita a ser madres de la fe y de la iglesia. En la Eucaristía recibimos a Jesús de una manera especial y después de comulgar llevamos su presencia y amor al mundo. Así, de esa manera similar, ser madres de la fe y de la iglesia significa cuidar y nutrir la fe de quienes nos rodean, especialmente de aquellos que buscan a Dios o necesitan apoyo en su vida espiritual y no saben, están perdidos, están agobiados. Es momento de ser un faro de luz y esperanza en un mundo donde siempre ha estado oscuro y confuso. María nos muestra cómo podemos hacerlo, cómo podemos obrar, como obra una madre, amando, siendo humildes y sirviendo a los demás. Es en nuestra maternidad espiritual que estamos llamados a orar por aquellos que están lejos de Dios, a dar testimonio de nuestra fe a través de nuestras acciones y palabras, a guiar a otros en su camino de fe y a ser un refugio seguro para aquellos que buscan consuelo y orientación espiritual. Al hacerlo, somos instrumentos de la gracia divina y participamos en la misión de la iglesia sin realmente ser completamente conscientes cuando llevamos el evangelio al mundo. La maternidad de María adquiere un sentido de eternidad después de dar luz al Salvador. Cuando María dio a luz a Jesús, no solo lo hizo físicamente, sino que también lo hizo en un sentido espiritual y eterno. Jesús es la palabra de vida eterna y María, como su madre, se convierte en la madre de esa vida eterna que Él ofrece a la humanidad. Las palabras de Pedro, pronunciadas en respuesta a las enseñanzas de Jesús sobre la Eucaristía, reflejan la comprensión
de que solo Jesús tiene las palabras de vida eterna. María, como madre de Jesús, está intrínsecamente ligada a esta obra de vida eterna. Su maternidad trasciende el tiempo y el espacio, y su papel como madre de la fe de otros también adquiere un significado eterno en cada uno de nosotros, extensiones de su maternidad. Ella intercede por nosotros y nos guía hacia su Hijo, quien es la fuente de la vida eterna. Y ella nos pide que nosotros también seamos intercesores. Por eso la maternidad de María en su dimensión espiritual y eterna nos recuerda que la fe cristiana no se limita a esa vida terrenal, sino que apunta hacia la vida eterna en comunión con Dios, como madre de la fe de otros. Ella, María, nos muestra el camino hacia esa vida eterna, que es el don más precioso que Jesús nos ofrece. María es también maestra, porque a través de su vida, su experiencia cercana con Jesucristo y su ejemplo nos guía en el camino de la obediencia y de la fe. Aunque Jesucristo es el único maestro por excelencia, la verdadera escuela de María fue la vida de Jesús mismo, que ella experimentó desde la encarnación hasta la cruz y más allá. Desde la resurrección hasta la ascensión. Y más allá. Imaginémonos a María viviendo frente a Jesucristo, Dios hecho hombre, y llevando en su seno al Salvador. En ese contacto permanente con Él, ella no solo aprendió sobre la vida, sino que también recibió lecciones sobre la obediencia. Jesucristo como Dios le enseñó a María cómo obedecer voluntariamente la voluntad divina. Esa conjunción de voluntades. Lo que María nos enseña es de vital importancia. Esto es clave. Esto es clave. A través de su vida, ella nos muestra cómo debemos obedecer dentro de la iglesia, cómo debemos seguir el plan, el criterio y la voluntad de Dios. ¿Cuántas actas se nos dice seguir el plan, el criterio y la voluntad de Dios? Por eso su lección más significativa se resume en esa frase que dice: haced lo que Él os dice, hagan lo que Él les diga. María nos muestra que la obediencia, cuando es guiada por el amor a Dios, es el camino hacia la plenitud de la fe y la realización de su voluntad en nuestras vidas. Por lo tanto, podemos considerar a María como nuestra maestra en la obediencia y en la fe, siguiendo su ejemplo para vivir una vida cristiana auténtica. Para poner en contexto que le dé el justo valor a la maestría de María, me gustaría dejar en claro dos criterios. El primero, es innegable afirmar que Jesucristo es el único maestro. Y eso no implica que Jesús sea simplemente un maestro entre otros, sino que en su divinidad trasciende todos los géneros y especies de maestros conocidos. Jesús es el maestro sin igual, aquel que no necesitó ser aprendiz de nadie, pues su conocimiento es absoluto y su sabiduría es infinita. Pero en consecuencia, la verdadera y única escuela de María, pues es la vida de Jesús, el Maestro. La enseñanza de Jesús, el Maestro Supremo, es su propia vida. Y ella experimentó toda la vida y la continúa experimentando porque ella es la llena de gracias. Ella experimentó esa enseñanza en su contacto constante con Él. Desde el momento de la encarnación hasta la cruz y posteriormente desde la resurrección hasta la ascensión, María fue testigo y partícipe de la vida misma de Jesús. En este sentido, Jesús no solo es su maestro, sino su vida misma. Segundo criterio.
es el aspecto pedagógico de la maestría de María Santísima. La pedagogía se refiere a la ciencia que estudia los métodos y las técnicas de enseñanza y educación. Pues la maestría de María trasciende esa simple transmisión de conocimiento y habilidades, porque se adentra en la formación de la conducta y la vida misma. María no solo aprendió de Jesús, sino que también se convirtió en una alumna sobresaliente, porque absorbió la esencia misma de la vida de Dios encarnado. Esa pedagogía sublime nos lleva a crecer en Dios y a experimentar la plenitud de la vida en esa existencia temporal. María vivía frente a Jesucristo, Dios encarnado, y llevaba en su seno al Salvador. Esa relación, Jesús como Dios, le enseñaba a María cómo obedecer voluntariamente la voluntad divina, la voluntad del Padre. Es la razón por la cual María, además de ser madre de Jesús, se convierte, además de madre, en maestra para todos nosotros. Esa maestría no se limita a transmitir conocimientos, sino que nos guía hacia la experiencia de vivir a Jesucristo, de encarnar su amor, a someternos con amor a la voluntad divina. María nos muestra cómo podemos crecer en Dios, cómo vivir el cielo desde ahora en esta vida temporal, siendo plenos en la relación con Él. Comprendamos plenamente la maestría de María, considerando que al convertirnos en sus alumnos, también estamos destinados a convertirnos en maestros. Así es. Tenemos que seguir el ejemplo que ella misma nos está brindando. Ella, la alumna que se convirtió en maestra, nos dice que nosotros no solo podemos aprender, sino también enseñar. María, quien fue una alumna excepcional, ella, al elevarse en ese rango de maestra, se convierte en la obra maestra. Y eso adquiere un significado todavía más sublime cuando se observa en el contexto histórico. ¿De dónde viene la palabra obra maestra? Pues sucede que en los gremios medievales, un maestro no solo se destacaba por su experiencia y por su habilidad en su propio trabajo, sino que también se convertía en maestro de otros. Su obra maestra era esa pieza que lo definía y que calificaba su destreza, que lo identificaba, que le daba el prestigio. La calificación no provenía de cualquier persona, sino de otros maestros reconocidos en la comunidad. Y en ese sentido, ahora apliquémoslo en María. Pues Jesucristo es quien califica la obra maestra de María. Y nosotros como hijos de María, pues comenzamos a ser maestros de otros al formar parte de ese plan de salvación. Así que María nos va preparando para convertirnos en instrumentos de la misión divina. Va forjando una red de evangelizadores que vamos, sin darnos cuenta, de una manera sutil, de una manera amorosa, de una manera humilde, propagando el mensaje de Cristo. Nos convierte en evangelizadores de evangelizadores. Una hermosa manifestación de la comunión de los santos, como lo había dicho anteriormente. Es cierto que en la vida espiritual y en la formación de la fe, a veces las fronteras entre ser padres y ser maestros pueden difuminarse. Santa Mónica, siendo madre de San Agustín, también fue su maestra en la piedad y en la oración. Su ejemplo y su intercesión influyeron significativamente en la conversión y el crecimiento espiritual de su hijo. Del mismo modo, San Ambrosio, siendo maestro de San Agustín, desempeñó un papel fundamental también como padre espiritual. No solo compartió su sabiduría y conocimiento, sino que también guió a San Agustín en su camino hacia la fe y la vida cristiana como lo haría un padre. Esta dinámica, la idea es que ilustre cómo en la vida espiritual, cómo en la transmisión de la fe las relaciones pueden ser multifacéticas, donde las figuras de padres y maestros se entrelazan para guiar y formar a otros en ese camino de crecimiento espiritual. Así que de esa manera similar, María también actúa como madre y maestra en nuestras vidas espirituales, guiándonos y enseñándonos a seguir a su Hijo Jesucristo.
Bueno, María, ¿por qué es modelo? Esa mujer que dio a la luz misma, dio a la luz misma. Encuentra ese modelo en Jesús, quien es la encarnación de la perfección divina. Jesús, el Hijo de Dios, tiene como modelo al Padre Celestial. Y en su relación con el Padre no hay obstáculos ni intermediarios, consubstanciales. El Padre es el principio y el fin, el todo en su vida, en la vida de Jesús. Siguiendo este ejemplo divino, María, la criatura perfecta de Dios, no permite que nada se interponga entre ella y su Señor. Para ella, Dios es el todo, la relación del ser y el sentido de su existencia. Su corazón, su mente y su ser completo están entregados por completo, valga la redundancia, a Dios. Recordemos el tercer paso del primer seminario, entrega total, en el que se nos insta a amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, por encima de todo. Pues este paso se basa en las palabras de Jesús sobre el mandamiento más grande, amar a Dios por sobre todas las cosas. María, con esa profunda devoción y ese amor a Dios, se convierte en un modelo para todas las demás criaturas. Su actitud y su relación con Dios nos enseñan la importancia de amar y seguir a Dios de todo corazón, sin reservas ni obstáculos. Ella nos muestra el camino para ser fieles seguidores de Jesús y reflejar la luz divina en nuestras vidas. María es un faro de amor y devoción a Dios, un modelo eterno para todos nosotros. Si quisiéramos hacer un paralelo entre las funciones de madre, maestra y modelo en el contexto de María con las personas de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, podríamos emparejarlos de la siguiente manera. María como madre podría relacionarse con Dios Padre en el sentido de que Dios Padre es considerado el origen y la fuente de toda la creación, incluyendo a María como madre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así como María dio luz a Jesús, Dios Padre es la fuente de toda la vida y la creación. María como maestra podría emparejarse con Dios Hijo, Jesucristo, ya que Jesucristo es el Maestro Supremo y la encarnación de la sabiduría divina. María, al ser la madre de Jesús, tuvo una relación única con Él y pudo aprender directamente de Él durante su vida en la tierra. Y finalmente, María como modelo podría relacionarse con Dios Espíritu Santo, quien guía, quien santifica a todos nosotros los creyentes para que vivamos de acuerdo con el modelo de Cristo. María como modelo de virtud y obediencia a la voluntad de Dios refleja la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes al mostrarnos cómo vivir una vida cristiana. En fin, esta analogía no es una interpretación teológica oficial, pero yo creo que puede ayudar a comprender cómo las funciones y los roles de María en la fe católica podrían relacionarse simbólicamente con la Trinidad. Creo que es importante recordar que la Trinidad es un misterio central de nuestra fe cristiana y que cualquier comparación, pues obviamente tendrá sus limitaciones y no refleja completamente la profundidad de esa doctrina trinitaria. Pero me pareció muy hermoso hacer ese tipo de comparativos. La frase bíblica que a menudo se cita en relación con la Trinidad y que sugiere una culminación del Padre y el Hijo en el Espíritu Santo es la Gran Comisión, que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos del 18 al 20, que dice así: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí,
yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta afirmación de Jesús implica esa unidad de los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en un solo nombre divino en el contexto del bautismo y la enseñanza. Las bases bíblicas para la doctrina de la Trinidad en el cristianismo que sostiene la unidad de tres personas divinas en un solo Dios. Podría decirse entonces que el orden más lógico entre madre, maestra y modelo sería de esa forma. Madre, porque María es a menudo considerada primero como madre, ya que dio a luz a Jesucristo, el Hijo de Dios, en su papel más fundamental, la maternidad de María, como madre de Cristo. Es un título que le es dado y que ella hereda en virtud de ser elegida por Dios. Antes de que María pueda aceptar ese papel, primero es heredado como un plan divino. Ella se convierte en madre a través de la encarnación de Jesús en su vientre. Luego le sigue maestra, porque después de ser madre, María se convierte en esa maestra, aprendiendo directamente de Jesús y experimentando su vida y enseñanzas de manera única. Su papel como maestra se relaciona con transmitir las lecciones de Jesús y su fe a otros. Su relación especial con Jesús le brinda un conocimiento profundo de sus enseñanzas y su vida. Esa maestría se convierte en una fuente de aprendizaje para todos nosotros, ya que María comparte esas experiencias de ella y esos conocimientos con todos nosotros los creyentes. Y finalmente María es vista como modelo, ya que su vida y su relación con Dios son un ejemplo para los creyentes. Su vida de fe, humildad, obediencia y amor a Dios nos va sirviendo a nosotros como modelo para los que queremos seguir a Jesús. Con el tiempo María se va convirtiendo en ese modelo para todos nosotros los creyentes a medida que vamos madurando en nuestra fe. Su vida de humildad, de obediencia, de amor a Dios, se va convirtiendo en ese ejemplo para que lo sigamos a Él, a Él, a Él. La imitación de su comportamiento y actitud se basa en una convicción profunda, madurez espiritual que va creciendo a lo largo del tiempo. Este orden refleja cómo las distintas facetas del papel de María en la fe cristiana se van desarrollando y se van relacionando entre sí. Cabe señalar que estos roles pues no son excluyentes ni independientes entre sí, sino que se entrelazan en esa comprensión de la catolicidad de María y su influencia en la vida de todos nosotros. En resumen, la maternidad de María es el punto de partida seguida de su papel como maestra que comparte las enseñanzas de Jesús. Y finalmente su vida se va convirtiendo en ese modelo a seguir a medida que nosotros los creyentes vamos a ir madurando en nuestra fe. Este seminario mariano de interiorización tiene un impacto fuerte porque hace evidente cuando se hace, pues muy evidente cuando comprendemos que no se trata de ser el Salvador ni de buscar reconocimiento, sino de vivir de la misma manera que María vivió, de obrar con amor como ella obra, y finalmente de llegar a ser madre, maestra y modelo para los demás, siguiendo su ejemplo, el de nuestra madre. Así como en el Magnificat María proclamó la grandeza de Dios y su papel humilde, pero grandioso en el plan divino de salvación, el seminario mariano nos invita a vivir de manera similar, de ver más allá de nuestra contingencia. Proclamar el Magnificat es prácticamente una escatología hermosa, bella. Es trascender nuestra contingencia. Cuando nosotros nos prestamos a ser madres, a ser maestros, a ser modelos.
María no buscó reconocimiento ni protagonismo, jamás. Así que igual que ella, humillémonos ante la grandeza de Dios y convirtámonos en esos instrumentos de su amor y misericordia. Nuestro Magnificat debe manifestarse en cómo vivimos, cómo obramos, cómo llegamos a ser madres, cómo llegamos a ser maestros y cómo llegamos a ser modelos para todos los demás, siguiendo el ejemplo de nuestra madre. Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.